Ok, ¿están viendo la presentación? Sí, Ok. Bueno, hoy nos toca este tema que es de fisiología bacteriana. Este es un tema que es pesado, ¿verdad? Se ven muchas vías metabólicas y muchos procesos que realizan las bacterias, entonces en realidad la presentación es corta, porque sí, si no, se vuelve como muy difícil de procesar toda la información. Ok, entonces vamos a empezar despacito por cuestiones un poco básicas, ¿verdad? Como la definición de fisiología bacteriana, que es lo que vemos en este recuadro aquí al centro en gris, que dice estudio de las funciones realizadas por las bacterias. Esa es la definición más sencilla que podemos dar de fisiología bacteriana. Y entonces, ¿cuáles son esas funciones que realizan las bacterias? Bueno, es lo que podemos ver en los recuadros de más afuera. Una de las funciones más importantes es la del aumento en el número de componentes celulares, que tiene como objetivo el crecimiento de las bacterias. Para el crecimiento necesitamos que se puedan dar una serie de reacciones que en conjunto se llaman metabolismo. Mira, son todas las reacciones que permiten generar todas las piezas o componentes celulares que necesitamos para el crecimiento. Y el metabolismo es posible gracias a otra función que es la de nutrición, que es incorporar nutrientes externos dentro de la célula bacteriana para poder tener, digamos, las fuentes de los diferentes componentes que la bacteria debe sintetizar para poder aumentar el número de células. Y una vez que entonces la bacteria creció y aumentó el número de sus componentes celulares y replicó todo su material genético, entonces se da una de las últimas funciones, que es la de división celular. Mira, entonces esas son las 4 funciones principales: crecimiento, metabolismo, nutrición y división celular. Entonces, en cuanto a la parte de metabolismo, que es tal vez lo más complejo, podríamos establecer, digamos, un flujo metabólico básico, ¿verdad? En el que tenemos un nutriente que está fuera de la célula bacteriana, que ingresa a la célula bacteriana y que por medio de todas las transformaciones que se dan producto del metabolismo, entonces se obtiene algún tipo de producto o componente celular para que la bacteria pueda crecer y luego posteriormente replicarse. Ese sería el flujo metabólico básico: nutriente, reacciones metabólicas, producto. Y bueno, las bacterias se dice que a pesar de que tienen una simpleza estructural muy grande en comparación, digamos, con nosotros los humanos o con cualquier otro animal más evolucionado, pues ellas en realidad son fisiológicamente muy eficientes porque pueden sintetizar todos los componentes a partir de nutrientes externos, todos los componentes celulares, mediante las reacciones del metabolismo. Ahora, el metabolismo en realidad pues no es así tan sencillo, ¿verdad? Es bastante complejo, como podemos ver aquí en esta imagen grande. Son muchas reacciones y sobre todo muchas vías que se entrecruzan unas con las otras. Entonces, ¿qué determina que una vía se vaya hacia una dirección y no hacia la otra? Bueno, las necesidades que tenga la bacteria en ese momento, ¿verdad? Pero entonces por eso es tan complejo, porque es algo que no podemos, digamos, predecir matemáticamente, es simplemente algo que se está dando según las necesidades que tenga la bacteria en ese momento. Y bueno, entonces, una de las principales partes del metabolismo se centra en la obtención de energía, obtención y conservación de energía. Entonces, ¿esa energía de dónde viene? Bueno, viene de la ruptura de enlaces que se encuentran en compuestos orgánicos, por ejemplo, los nutrientes. Entonces, el catabolismo de esos nutrientes es lo que permite obtener energía. Pero entonces, ahora sí, ya obtuve la energía, pero tal vez no la voy a necesitar en este momento. Entonces, ¿qué hago para poderla almacenar? Bueno, necesito meterla en otra molécula, digamos, que sirva como molécula transportadora o molécula para conservar la energía. Y generalmente esas moléculas son moléculas que tienen, bueno, enlaces de diferentes tipos, pero que permiten almacenar mucha energía. Una de las más conocidas y que está conservada en todos los seres vivos es el ATP, ¿verdad? Esa sabemos que está constituida por una unidad de adenina unida a una molécula de glucosa y que tiene 3 grupos fosfato. Entonces los enlaces entre esos grupos fosfato son enlaces de alta energía. Entonces ahí todos los organismos, digamos, no solo las bacterias, pueden conservar su energía de esta manera. Y cuando la necesitan, entonces lo que hacen es hidrolizar
esos enlaces para liberar la energía. Entonces, estos enlaces, como podemos ver acá en la imagen, dice que son de alta energía, o sea que liberan 8000 kilocalorías por mol de la molécula de ATP. Entonces es una cantidad de energía bastante alta. Sin embargo, vamos a ver que no es en realidad la molécula que permite almacenar la mayor cantidad de energía. Hay otros compuestos que permiten almacenar una cantidad más grande de energía. Hay otros que permiten almacenar un poco menos, que también son utilizados. Pero digamos que el ATP es muy importante porque está presente en todos los diferentes tipos de organismos, no solo las bacterias. Y es uno de los más utilizados, ¿verdad? Entonces es como el que más se nombra cuando se habla de metabolismo. Entonces, acá con respecto a esta parte de la síntesis de ATP, la síntesis de ATP entonces va a ocurrir, digamos, con un precursor que es el AMP, que entonces sería, digamos, tener nada más la adenina, la ribosa y solamente un fosfato. Ese es un primer precursor. Si a esto le agregamos un segundo fosfato, entonces tenemos un ADP. Y ya para tener el ATP, que es el trifosfato, ¿verdad? Entonces ahí sí necesitamos los 3 grupos fosfato, ¿verdad? Entonces la síntesis de ATP va a ocurrir por la fosforilación de sus precursores, ¿verdad? Entonces primero el AMP, que es el que tiene solamente un fosfato, se fosforila, va a tener entonces 2 fosfatos, se va a convertir en ADP, y luego ese ADP se vuelve a fosforilar para entonces poder tener los 3 fosfatos y tener el ATP, ¿verdad? Entonces, este proceso normalmente necesita estar acoplado a una fuente de energía. Y en el caso de las bacterias, los principales mecanismos que tenemos de fosforilación son dos. Uno que se llama fosforilación a nivel de sustrato y otro que se llama fosforilación por transporte de electrones. Entonces, la energía para cada uno de estos tipos de fosforilación puede venir de diferentes fuentes. Por ejemplo, en el caso de la fosforilación a nivel de sustrato, la energía viene de la fermentación de las reacciones de óxido-reducción que se dan en el metabolismo. Entonces, por ejemplo, cuando la bacteria tiene glucosa y divide esa glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos y ahí empieza la glicólisis. Entonces, la glicólisis es una vía metabólica en la que hay muchas reacciones de oxidación y reducción, y de ahí entonces va a venir la energía para poder hacer la fosforilación de los precursores del ATP. Ahora vamos a ver más en detalle estas cosas, ¿verdad? Y después tenemos el otro mecanismo de fosforilación, que es por transporte de electrones. Entonces aquí hay 2 procesos que se pueden dar en las bacterias, sin embargo no en todas las bacterias, ¿verdad? Uno sería la fotosíntesis, entonces esa solamente la hacen unas bacterias, ¿verdad? No la pueden hacer todas las bacterias. Y la otra es la respiración, ¿verdad? Entonces, en la respiración también tenemos reacciones de oxidorreducción que permiten obtener la energía para la fosforilación. En el caso de la fotosíntesis, esa energía viene más bien de la luz, que es la que da la energía para que se pueda dar la fosforilación por el transporte de electrones. Y estos procesos son procesos, tanto el de respiración como el de fotosíntesis, son procesos que ocurren en la membrana citoplasmática de las bacterias que pueden hacer ese tipo de procesos. Entonces, aquí vamos a repetir un poco esto, ¿verdad? Tenemos, pero tal vez ordenado de otra manera. Tenemos que la fermentación y la respiración son procesos que transforman la energía química de los nutrientes a una forma que es biológicamente más útil para las bacterias, mediante reacciones de oxidación y de reducción. Entonces, en la fermentación, tanto la molécula que va a donar electrones como la molécula que va a aceptar electrones es un compuesto orgánico, y por eso casi siempre se le llama fosforilación a nivel de sustrato, porque depende como de un sustrato. Pero en la respiración, la diferencia es que hay un aceptor final de electrones que es el oxígeno. Y entonces, en este proceso hay toda una cadena de transporte de esos electrones hasta que llega al oxígeno, que es el último que los recibe. Eso es la respiración que es aerobia, pero también podemos tener una respiración que es anaerobia, en la que, digamos, algún compuesto inorgánico es el aceptor final de los electrones en vez del oxígeno, ¿verdad? Entonces, en estos casos, en el caso de la respiración, vamos a tener una fosforilación que está acoplada a un transporte de electrones y que no depende tanto de un sustrato como en la fermentación.
¿verdad? Pero entonces, digamos, aquí estamos agrupando fermentación y respiración, que lo que tienen en común es que la energía lumínica, digamos, se va generando por, perdón, que la energía química, dije lumínica, no sé por qué, que la energía química se va generando por reacciones de oxidación y de reducción. Y en la fosforilación acoplada al transporte de electrones, tenemos que es un proceso que se da en la membrana citoplasmática y que está acoplado al transporte de electrones. Pero ahorita vamos a tal vez entender un poco mejor por qué, ¿verdad? Pero entonces, tal vez antes de continuar profundizando en estos temas, vamos a repasar cosas de química, pero que tal vez se nos tienden a olvidar, ¿verdad? Entonces, es el concepto de oxidorreducción, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho de estas cosas, estamos diciendo que la energía viene de reacciones de oxidación y de reducción, ¿verdad? Entonces vamos a definir primero estas cosas antes de continuar, digamos, aumentando el nivel de complejidad del tema, ¿verdad? Entonces, la oxidación normalmente se da a través de muchas reacciones, dice acá, que muy pocas veces implican la adición directa de oxígeno, ¿verdad? Porque uno dice oxidación, suena como a oxígeno, pero no necesariamente tiene que estar el oxígeno de por medio, porque la oxidación podemos entenderla como eliminación de electrones y la reducción más bien como ganancia de electrones. Ahora, no necesariamente estamos hablando de electrones como tales, digamos, también podemos hablar de moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, cuando, digamos, podemos hablar también de deshidrogenación y podemos también entenderla como oxidación, ¿verdad? Entonces, si quitamos hidrógenos, estamos oxidando porque estamos eliminando electrones, ¿verdad? Recuerden que el hidrógeno es uno de los átomos más sencillos, ¿verdad? Que solamente tiene un electrón. Y entonces, digamos, si tal vez más bien pasamos un hidrógeno, entonces es equivalente a decir que estamos pasando un electrón a otra molécula que lo está aceptando y esa molécula entonces se va a reducir. Entonces, básicamente oxidación es eliminación de electrones o eliminación de hidrógenos y la reducción es ganancia de electrones o ganancia de hidrógenos, ¿verdad? Entonces, con este panorama claro ya podemos empezar a hablar también de otras cosas que participan en las reacciones. Tenemos que en todas las reacciones metabólicas hay equivalentes reductores, digamos que son moléculas que hacen una reacción que se acopla a otra reacción y entonces ellas van a generar, digamos, los electrones o los átomos de hidrógeno para que se pueda ir dando entonces esta transferencia de un compuesto o de una molécula hacia otra, en las diferentes reacciones que van encadenadas en las vías metabólicas. Entonces, uno de los más comunes es el NAD y el NADH. Eso también, estos también participan en las reacciones metabólicas de los seres humanos. Entonces, bueno, ellos se definen como equivalentes reductores que son liberados y que son consumidos en el metabolismo. Se pueden considerar, digamos, transportadores de electrones o de átomos completos de hidrógeno, ¿verdad? Que es lo que ya habíamos mencionado. Ellos pueden participar en los dos tipos de fosforilación que vimos. Aquí los tenemos abreviados como FANS, que sería fosforilación a nivel de sustrato, y FATE, fosforilación asociada al transporte de electrones. Esas son siglas que yo me inventé para no estar escribiendo esos nombres que son muy largos, pero en los dos tipos de mecanismos de fosforilación que tienen las bacterias para poderle agregar grupos fosfato a los precursores del ATP, digamos, en los dos tipos de mecanismos de fosforilación pueden participar estos equivalentes reductores. Entonces, el NAD, digamos, cuando el NAD adquiere un electrón o un átomo de hidrógeno, entonces se reduce y se convierte en NADH. El NADH puede donar un electrón o un átomo de hidrógeno y entonces en ese caso se está oxidando y se está otra vez convirtiendo en NAD, ¿verdad? Entonces es una reacción que se está dando constantemente y que va de un lado hacia el otro dependiendo de la vía metabólica en la que estén participando. Entonces es un proceso, digamos, que es reversible, que es lo importante acá de comprender, ¿verdad? Es un proceso que es completamente reversible y las enzimas que hacen el proceso, el paso de uno hacia el otro, son las deshidrogenasas, que básicamente lo que están es quitándole o dándole un átomo de hidrógeno.
¿verdad? Para que la molécula esté en constante oxidorreducción, ¿verdad? En los diferentes ciclos metabólicos que se dan en las bacterias. Ok, ahora hay otros que son muy parecidos, que se llaman FAT y FATH. Ellos también transportan electrones o átomos completos de hidrógeno y funcionan muy parecido al NAD, ¿verdad? Nada más que tal vez es una molécula que estructuralmente es un poquito diferente, ¿verdad? Esta del NAD contiene nicotinamida, contiene ribosa, contiene adenosina y contiene fosfato. Esta otra del FAT es un poquito más sencilla, entonces son diferentes moléculas que pueden participar en los mismos procesos de oxidación y reducción. Entonces, estas reaccioncitas de oxidación y reducción de estos compuestos, como les decía, están generalmente acopladas o ocurren simultáneamente junto con otras reacciones, ¿verdad? Y entonces, ok, vamos a ver en cuanto a esta parte, ¿verdad? De mecanismos para obtener energía. Se dice que, bueno, que la mayoría de las bacterias, tanto aerobias como anaerobias, van a utilizar vías para degradar la glucosa que conllevan a la síntesis de piruvato. El piruvato es una molécula de 3 carbonos. Entonces, normalmente la glucosa se metaboliza o se hidroliza en 2 moléculas de piruvato. Recordemos que la glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3. Entonces, a partir de una molécula de glucosa de 6 carbonos, digamos que en mis deditos, ¿verdad? A partir de una de 6 carbonos podemos obtener 2 de 3, ¿verdad? Que sería el piruvato. Pero en ese proceso de hidrólisis de la glucosa están participando los equivalentes reductores que acabamos de ver. Y entonces, para esta reacción generalmente necesitamos dos NAD o dos NADH que están participando y que entonces están dando los electrones que necesitamos para tener la energía para la fosforilación de ATP. Entonces son como 3 reacciones que están acopladas. En una se está dando la hidrólisis de la glucosa para obtener 2 moléculas de piruvato, en otra se está dando la reducción del NAD para tener 2 moléculas de NADH, y en otra se está sintetizando ATP. Bueno, entonces son 3 reacciones, digamos, metabólicas que están acopladas. Entonces, ¿qué vías metabólicas de las bacterias utilizan la glucosa o permiten obtener piruvato a partir de glucosa? Bueno, son básicamente 2. La más conocida es la glicólisis, ¿verdad? Que es esta vía que también recibe el nombre de Epstein-Meyerhof, ¿verdad? Y otra de las vías es una que se llama pentosas fosfato, que ahorita la vamos a ver también más en detalle. Entonces, acá, esto que está aquí en este otro recuadro, lo que dice es que la oxidación de la glucosa piruvato va a ser siempre el primer paso de la fermentación y de la respiración, o sea, de los 2 tipos de mecanismos de fosforilación que tienen las bacterias para poder obtener, digamos, la energía para producir la molécula de ATP. Entonces voy a devolverme para, digamos, enfatizar en esto. Los 2 tipos de mecanismos van a tener como primer paso la oxidación de la glucosa a 2 moléculas de piruvato. Okay. Y el piruvato es sumamente importante para las bacterias porque es un intermediario metabólico que se puede convertir a muchos tipos de compuestos diferentes. Entonces, es como clave para la bacteria tener piruvato siempre a mano para poder utilizarlo para producir muchos otros tipos de componentes celulares o de moléculas para producir componentes celulares. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo de los diferentes destinos que puede tener el piruvato en diferentes tipos de bacterias, ¿verdad? Porque también a veces depende, las vías metabólicas que pueda hacer una bacteria depende del género de esa bacteria, ¿verdad? O sea, hay bacterias que son, bueno, se les llama bacterias lácticas, porque por ejemplo pueden hacer fermentación láctica, ¿verdad? Pero esas no son todas las bacterias, esas son solamente algunas. Por ejemplo, aquí tenemos 3, los lactobacilos pueden hacer esta reacción en la que se convierte el piruvato a ácido láctico, y ese es uno de los posibles destinos del piruvato, pero que solamente se da en ciertos grupos de bacterias. Entonces, por ejemplo, los lactobacilos, los streptococcus y los estafilococcus pueden hacer esta conversión del piruvato a ácido láctico, y el ácido láctico se puede convertir a su vez en otras cosas. En esta reacción normalmente se liberan 2 átomos de hidrógeno,
que usualmente entonces van a ser acoplados, como podemos ver aquí, por los equivalentes reductores, y eso a su vez va a generar energía para la fosforilación de los precursores del ATP, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los posibles destinos. Hay otras bacterias, como por ejemplo estas que están aquí, Bifidobacterium y Propionibacterium. Ellas pueden convertir o tienen, digamos, las enzimas para poder hacer una vía metabólica en la que se convierte el piruvato o ácido pirúvico, que es básicamente lo mismo, a ácido propiónico, ¿verdad? Entonces hay una serie de intermediarios en esta reacción. No vamos a entrar mucho en detalle, pero cada vez que el piruvato se va convirtiendo en algo, digamos, va generando o va liberando los electrones o los átomos completos de que son utilizados por los equivalentes reductores y que entonces a su vez generan, digamos, una energía por medio de oxidorreducción que puede ser utilizada para la fosforilación de los precursores del ATP. Entonces esta es un poco la idea, ¿verdad? Que las diferentes reacciones químicas del metabolismo van a generar estas cosas, ¿verdad? Electrones o átomos completos de hidrógeno que son utilizados por los equivalentes reductores y que eso es lo que permite generar la energía para producir el ATP. Ahora, otro destino que puede tener el piruvato es que se puede convertir, digamos, por ejemplo, en bacterias como Klebsiella, Enterobacter y Bacillus. Ellas pueden convertir el piruvato en butanodiol, que es un compuesto orgánico que puede ser utilizado como solvente en diferentes tipos de industrias químicas. Entonces igual lo mismo, digamos, son una serie, es toda una vía metabólica que tienen esas bacterias y que va generando en sus diferentes reacciones electrones que son utilizados, ¿verdad?, por estos equivalentes reductores, y se puede ir dando también síntesis de ATP. Bueno, se puede ir generando la energía necesaria para la síntesis de ATP. Y así hay muchos otros ejemplos, digamos, el piruvato también se puede convertir en etanol en ciertos microorganismos, se puede convertir en ácido acético en otros grupos de microorganismos, se puede convertir en acetona, en isopropanol, que también son solventes orgánicos, que son de utilidad biotecnológica. Tenemos también el ácido butírico y el butanol, que también puede ser utilizado en industria química. Entonces el piruvato tiene un sinfín de destinos según el tipo de bacteria del que estemos hablando. Y por eso es como muy importante, ¿verdad? Para las bacterias. Y bueno, generalmente viene de la glucólisis, ¿verdad? Que es lo que, bueno, por lo menos de la glucosa, ¿verdad? Porque la glucosa puede ser convertida a piruvato por medio de la glucólisis, pero también por medio de la vía de las pentosas fosfato. ¿Ok? Y entonces, bueno, vamos a ver aquí que, bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad?, de los equivalentes reductores, pero a veces también participan otras moléculas, digamos, o más bien, no, perdón. Aquí estamos hablando entonces de la fosforilación a nivel de sustrato. En la fosforilación a nivel de sustrato, digamos, vamos a tener que las reacciones estas de oxidación y reducción también pueden, digamos, acoplarse a la transformación, digamos, por ejemplo, de un aldehído a un carboxilato, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando aquí de que la de que la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, la estamos convirtiendo en piruvato, que es de 3, ¿verdad? En dos moléculas de 3. Pero también, digamos, ahí podemos ir degradando el piruvato y podemos ir obteniendo, digamos, moléculas que son de solamente un carbono. Y que entonces, digamos, por ejemplo, cuando tenemos por ahí disponible un aldehído, que solamente, bueno, puede tener más carbonos, pero digamos su estructura básica tiene un grupo R que puede tener más carbonos, tiene el átomo de carbono, y un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si esta molécula se oxida a un carboxilato, ¿verdad?, que básicamente va a perder un átomo de hidrógeno, va a perder un electrón, digamos, entonces se produce el carboxilato y esto va a generar también, digamos, el electrón que va a utilizar el NAT, ¿verdad? Entonces, en la fosforilación a nivel de sustrato se utiliza mucho esta estrategia para obtener energía, ¿verdad? Que es convertir el aldehído al carboxilato. Entonces, paralelamente, digamos, se va dando, bueno, tenemos la reacción, ¿verdad?, química como tal, en la que se convierte el aldehído al carboxilato. Tenemos la reacción en la que el NAD se oxida o adquiere, digamos, un electrón,
Y tenemos la reacción en la que, digamos, un grupo fosfato se puede añadir a un precursor del ATP para obtener entonces el ATP. Entonces son como tres reacciones que van caminando en paralelo y esa es la estrategia que utiliza la fermentación a nivel a nivel de sustrato. Esa es la estrategia, digamos, para conservar, digamos, la energía y poder, digamos, acoplarla a la síntesis del ATP. ¿Verdad? Entonces, para eso necesitamos tres reacciones que se vayan dando en paralelo. Digamos, otro ejemplo acá. Dice... bueno, este es un ejemplo que dice que no implica ATP, ¿verdad? Recuerden que yo les había dicho que, bueno, sí, tenemos el ATP, ¿verdad? Que es como una molécula en la cual podemos almacenar una gran cantidad de energía, ¿verdad? Que la hidrólisis del ATP, de uno de sus enlaces fosfato, voy a devolverme aquí, genera 8000, creo que eran, sí, 8000 kilocalorías por mol, ¿verdad? Entonces, de que esto es bastante energía, pero no es la única molécula que puede almacenar energía, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar a ver otras moléculas que pueden almacenar energía. Digamos que tenemos esta reacción, ¿verdad? Que acabamos de ver en la que el aldehído se convierte en un carboxilato. Tenemos por acá la otra reacción en la que el NAD se reduce para obtener un NADH. Y entonces tenemos, digamos que se puede acoplar esta reacción a otro tipo de fosforilación de otra cosa, no necesariamente fosforilación de los precursores del ATP, sino que también se puede dar una fosforilación, digamos, por ejemplo, de un acilfosfato, que es otro compuesto de alta energía. Entonces aquí creo que les tenía así un cuadrito de otros compuestos, otros ejemplos de compuestos que pueden almacenar mucha energía, ¿verdad? Entonces aquí tenemos de último el ATP. Llamamos el ATP, la reacción, digamos, de hidrólisis para tener un ADP y un fosfato nos genera, digamos, un cambio energético de 32 kilojulios por mol. Pero digamos, vean que todos estos otros compuestos, digamos, si hidrolizamos cualquiera de estos otros, podemos obtener incluso más energía que la hidrólisis del ATP, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que estábamos viendo anteriormente, que es el acilfosfato, digamos, si se hidroliza para formar un acilo y un fosfato, la ruptura de ese enlace nos va a liberar casi un 50% más de energía que la del ATP. Y así hay muchos otros. Digamos, el fosfonol piruvato, por ejemplo, es también muy utilizado en el metabolismo bacteriano. Este más bien es la hidrólisis de este nos va a producir piruvato y nos va a producir un grupo fosfato. Entonces vean que también es otro destino del piruvato. Digamos, el piruvato se puede fosforilar y se puede convertir en fosfonol piruvato, que es digamos, también una manera de almacenar energía, ¿verdad? La que se da esta síntesis de fosfonol piruvato. Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, también de la cantidad de energía que se tenga, ¿verdad? Porque tal vez es más estratégico hacer varias moléculas de ATP y no una sola. Digamos, por ejemplo, hacer 2 de ATP en lugar de una de estas, de 1,3 bifosfoglicerato. ¿Verdad? Es más o menos como cuando uno va al cajero y uno dice, deme billetes de 10,000, que es más o menos lo que no es tanto, ¿verdad? O sea, con 10,000, dice, podría pagar el bus, ¿verdad? Lo ideal tal vez es pagarlo con 1,000 o con 2,000, pero digamos que todavía nos pueden dar vuelto de 10,000 para cuando pagamos el bus, pero si le damos al conductor del bus un billete de 50,000 y nos hace bajados, ¿verdad? Seguro, no nos va a aceptar, ¿verdad? Ya con 10,000 nos puede hacer mala cara, pero más o menos esa es un poco la idea, que tal vez si uno va al cajero y uno dice, bueno, yo lo que voy a necesitar es plata para el bus para toda la semana, prefiero que mejor me dé, no sé, billetes de 5,000, billetes de 2,000, billetes de 1,000, pero si yo lo que necesito es ir a comprar una refrigeradora, digamos, de que puede costar, no sé, 400,000 colones, entonces yo no voy a sacar billetes de 5,000 y billetes de 2,000, ¿verdad? En ese caso prefiero que me den de 20,000 o de... Entonces esto es un poco así, más o menos, digamos, depende de lo que la bacteria necesite. Tal vez le es más estratégico utilizar el ATP, que es como una molécula, digamos, intermedia,
¿verdad? Para almacenar energía. Es más o menos como el billete de 5.000 o el billete de 10.000, que puede ser funcional para muchos tipos de cosas, ¿verdad? Pero si ya necesitamos algo muy grande, entonces tenemos que ir a sacar un billete más grande, ¿verdad? Ir a cambiar un billete más grande, ¿verdad? Si necesitamos algo más pequeño, pues hay moléculas también que se pueden fosforilar y generar un enlace de energía que el ATP. No les puse aquí ejemplos, ¿verdad? Pero porque la idea era ilustrar que habían otros que podían almacenar más energía que el ATP. Pero entonces básicamente la idea es esa. Necesitamos como 3 reacciones acopladas, ¿verdad? Una en donde se dé algún cambio, ¿verdad? Alguna oxidación, puede ser esta del aldehído al carboxilato, o puede ser la que estábamos viendo por acá, de la glucosa a los piruvatos, ¿verdad? Cualquier reacción, digamos, en la que un sustrato se convierta en un producto. Después la reacción en la que los equivalentes reductores, perdón, también se están oxidando y reduciendo, y ahí es en donde puede generarse la energía para que estos fosfatos se unan a los precursores del ATP o a cualquier otro compuesto, digamos, de los que están aquí en esta tabla, o bueno, hay más, ¿verdad? Pero esa es un poco la idea, que necesitamos 3 reacciones. Una reacción como del metabolismo como tal, en la que un compuesto orgánico se está transformando en otra cosa, la reacción de los equivalentes reductores, y esta reacción en la que se va a fosforilar algún compuesto para generar, digamos, un enlace de alta energía que nos permita almacenar, digamos, la energía. ¿Verdad? No sé si les queda claro esta parte, chicos. Si hay alguna pregunta. No, Sí, profe. pero Bueno, claro. eso no. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el otro mecanismo de fosforilación, que es este de la fosforilación acoplada al transporte de electrones. En este tenemos cosas parecidas pero diferentes. Digamos, aquí tenemos participación de la enzima ATPasa, esa es la principal diferencia. La enzima ATPasa es la que por medio de la cadena de transporte de electrones que está en la membrana citoplasmática va a generar la energía para que podamos convertir los precursores del ATP en ATP, ¿verdad? Entonces necesitamos aquí también una reacción en la que unos átomos de oxígeno con unos hidrógenos se convierten en agua. Digamos, el agua es un producto de la síntesis de ATP mediante la enzima ATPasa en la membrana citoplasmática. Entonces, es un poquito diferente. Digamos, aquí podemos tal vez verlo visualmente. Ver visualmente, digamos, esta cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Entonces, esta que está aquí es la membrana citoplasmática. Aquí entonces es donde se está dando ese transporte de los electrones, porque recordemos que en la membrana citoplasmática hay bombas de protones, digamos que están sacando protones hacia afuera. Entonces eso implica que se está dando un transporte de electrones. Y entonces por aquí cerca está la enzima ATPasa, ¿verdad? Que la enzima ATPasa entonces aprovecha, esto digamos va a generar una energía, el estar pasando los electrones a través de la membrana, digamos que es la cadena transportadora de electrones, va a generar la energía que necesita la ATPasa para hacer la síntesis de ATP, y en medio, digamos, también va a ocurrir esta reacción que les decía, en la que se forma agua, ¿verdad? En la que tenemos átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, y se forma agua. Vamos a ver qué dice aquí. La cadena de transporte de electrones, dice, está diseñada para conservar la energía libre de las reacciones del transporte de electrones en la energía libre del potencial electroquímico de protones o fuerza motriz de protones. Sí, a esto también se le conoce como fuerza motriz de protones, ¿verdad? Porque están saliendo protones de la célula, que son los H+, ¿verdad? Pero nos quedan los electrones, y los electrones se quedan moviéndose en la membrana. Y en algún momento, entonces por eso es que cuando la respiración es aerobia, ese aceptor final de los electrones es el oxígeno, que es el que está aquí, ¿verdad? Este oxígeno está recibiendo los electrones y se está generando la molécula de agua, ¿verdad? Entonces eso es cuando la respiración es aerobia, que se da la síntesis de agua, porque el aceptor final de electrones es el oxígeno. Entonces vamos a ver aquí un poquito sobre la ATPasa. Digamos, la ATPasa en realidad es un complejo de proteínas
Y es bastante, tiene una estructura en realidad bastante compleja. Entonces, bueno, acá hay una parte que es un dominio transmembrana, que está, digamos, embebido en la membrana citoplasmática. Aquí, bueno, se ve como en rosado muy clarito, digamos, aquí imagínense que estos son este es el transporte de electrones, ¿verdad? Que viene como, acá viene como a la par de la ATPasa, a la par de la ATPasa se vienen transportando los electrones. Entonces, este dominio transmembrana es como una de esas puertas que hay, bueno, que salen en las películas, ¿verdad? que son como, ¿verdad? Que son, ay, ¿cómo les digo? Que tienen divisiones, ¿verdad? Y que son giratorias. Entonces entra una persona y la puerta se va moviendo y sale la persona y entra otra y ahí va. Ahora también uno no necesariamente puede salir, también puede devolverse, ¿verdad? Algo así. No sé si han visto ese tipo de puertas, este, que a veces salen así, como les decía en las películas. Entonces esto es más o menos parecido, ¿verdad? Hay un compartimento en donde se mete un protón, ¿verdad? Entonces ese protón va caminando, pasa al otro compartimento y va empujando más bien esa puerta y entonces entra otro, entra otro, entra otro, hasta que en algún momento pues entonces hay un protón que encuentra la salida y sale, pero eso ahí va moviéndose, ¿verdad? Más o menos esa es la idea, que los protones entran y van empujando, digamos, esos compartimentos, en algún momento hay uno que sale y así, ¿verdad? Pero entonces esto se va moviendo de esa manera. Entonces así es como, digamos, agarra o se acopla a la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Que habíamos visto que está aquí, como sacando protones. Estos protones, digamos, son los que van moviéndose aquí este es el dominio transmembrana de la ATPase, que es esa puerta que habíamos visto. Digamos, estos protones van entrando aquí y luego pasan a el citoplasma. Y que entonces sería esta parte, o sea, aquí está como al revés, ¿verdad? Aquí está como el dominio citoplasmático, lo tenemos dibujado abajo, digamos, en este otro dibujo. Ay, me devolví mucho. En este otro dibujo tenemos como el dominio citoplasmático más bien como arriba, ¿verdad? Pero más o menos esta es un poco la idea, ¿verdad? Que entonces están los dos dominios, el transmembrana, que está acoplado a esa cadena transportadora de electrones y de protones, ¿verdad? Esta ATPase agarra, digamos, los protones y en el dominio citoplasmático, que es el que se considera catalítico porque es, digamos, el que produce el ATP, ahí ocurren otras cosas, digamos, este dominio citoplasmático también tiene como compartimentos, pero son básicamente nada más tres. Cada uno de estos compartimentos, digamos, tiene sitios activos para que se vaya dando la reacción de ATP. Y digamos que los compartimentos adquieren también conformaciones diferentes según el proceso que estén haciendo. Entonces, cuando la conformación es abierta, que es lo que está aquí representado como en amarillo, es porque no hay nada, digamos, todavía dentro del compartimento. Pero entonces, digamos, si al compartimento se unen un ADP y un fosfato, ¿verdad? Entonces ya esa conformación cambia un poco y se vuelve un poquito más apretadita, que es lo que se llama como luz, pero no es tan apretada como la que sigue. Digamos, en esta tenemos, que es la que está representada en anaranjado, tenemos ya que ya entró, digamos, el precursor del ATP y el fosfato, ¿verdad? Pero ya cuando se produce el ATP, entonces la conformación se hace aún más cerrada, que es la que se dice, se le llama en inglés tight, y es la que está representada aquí como de color rojo. Ahora, el ATP para poder salir necesita que entonces se haga la conformación abierta, que es la amarilla, ¿verdad? Entonces, cuando ya se abre esto, puede salir el ATP, ¿verdad? Y el ATP luego va a ser hidrolizado, ¿verdad? Y se va a convertir otra vez en ADP, y entonces el ADP viene y se une a, digamos, a otro sitio, a otro de los compartimentos, otro sitio catalítico, junto con el grupo fosfato, y entonces ahí este otro cambia a la conformación que se llama luz, que es como floja, digamos, floja pero no abierta, y eso ya se une y entonces cambia a la conformación que es cerrada y así va, digamos, no sé si les queda claro, o sea que esto va cambiando de conformación según el proceso que se esté dando en cada sitio catalítico y que digamos que los tres sitios catalíticos van a estar siempre en una conformación diferente.
nunca van a estar los tres en la misma conformación, porque ellos están haciendo diferentes etapas del proceso. Entonces, cada sitio catalítico es capaz de tener cada una de las tres conformaciones diferentes, o sea, puede hacer el proceso catalítico completo, pero digamos que cada uno de los tres va a estar siempre en una conformación diferente, que es como lo que trata de ilustrar este dibujo, ¿verdad? Digamos aquí el sitio catalítico amarillo lo tenemos con esta conformación abierta primero, después se pasa a la conformación floja, ¿verdad? Cuando ya entra el ATP, perdón, el ADP y el grupo fosfato, y después pasa a la conformación cerrada cuando ya se produce el ATP. Después se abre y sale el ATP y entran los precursores y así. Y igual cada uno de estos otros, el anaranjado también, digamos, si este amarillo que está aquí a la par es el que está en abierta, entonces este anaranjado solo puede estar en alguna de las otras dos. Entonces digamos que está en la floja, ¿verdad? Produce el ATP, entonces se pasa a la que es muy cerrada y después libera el ATP, ¿verdad? Se pasa a la abierta y libera el ATP. Y así, entonces, digamos, este otro que está representado en rojo, digamos que ya el amarillo está abierto, ya el anaranjado está en flojo, entonces él tiene que estar encerrado con el ATP. Entonces, luego se abre, libera el ATP, permite que entren los precursores y entonces pasa a la conformación floja. Esos nombres son un poco extraños, pero bueno, esa es la idea, digamos que son tres sitios catalíticos, los tres pueden hacer todo el proceso completo, pero cada uno de ellos va a estar, digamos, en conformaciones diferentes. Ellos no pueden estar los tres en la misma conformación o dos en la misma conformación. Ellos van a tener los tres siempre simultáneamente conformaciones diferentes. Y dice que la energía para que se pueda pasar de una conformación a otra se va a obtener del dominio transmembrana, de esta parte que habíamos visto que es como una especie de puerta, ¿verdad? Con compartimentos donde van entrando sus protones. Eso es como lo que le va dando la energía para que este otro dominio, que es el citoplasmático, pueda estar, digamos, cambiando de conformaciones y pueda estar produciendo el ATP, ¿verdad? Porque para producir este enlace, ¿verdad? Este enlace aquí, digamos, para generar el ATP, y necesitamos también la energía. Entonces, la energía viene de ahí, ¿verdad? De la parte del dominio transmembrana que está acoplado al transporte de electrones, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la Profe, membrana? ¿Sí? ¿el ATP es lo que ATP haga? Eh, no, creo que no, ¿verdad? No, yo creo que no. Déjeme buscar así rápidamente. Sí, Ok, porque yo... gracias, profe. ATP pasa. Ah, no, sí, sí es lo mismo. Sí, sí, Ok, sí es lo mismo. Sí, es que me sonó ok. como que no, yo... Pero no, no, sí, sí, es la misma enzima. Sí, son dos nombres diferentes. Tal vez el de ATP sintasa es un poco más como claro de que va a hacer síntesis de ATP. Pero no, sí, sí, sí es lo mismo. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces esta era, ¿verdad? La fosforilación a nivel de sustrato, digamos que en ese caso podemos tener, respiración, digamos que es aerobia, ¿verdad? Cuando el aceptor final de los electrones es el oxígeno, pero también aquí podría darse alguna otra reacción, digamos, con algún compuesto inorgánico que acepte esos electrones, que es lo que suele ocurrir en respiración que es anaerobia, ¿verdad? Entonces ahí no hay oxígeno, sino que hay otra reacción que ocurre en la que un compuesto inorgánico acepta entonces los electrones. Ok, pero digamos que el funcionamiento de la ATP sintasa o ATPasa es lo mismo. Y ok, y bueno, está también la fosforilación a nivel de sustrato, en donde la energía proviene de la luz, no proviene ya, digamos, de esta cadena transportadora de electrones, sino que proviene como de la luz. Existe algún complejo que es, digamos, que se dice que cosecha la luz, que es como, por ejemplo, la clorofila, ¿verdad? Que es un compuesto que puede ser excitado por la luz. Y entonces esa excitación es la que va a permitir que otro compuesto, digamos, done un electrón
Y entonces va a haber también un protón, que es el que va a entrar en la ATP-asa o en la ATP sintasa, para que se pueda dar, digamos, exactamente el mismo funcionamiento. Entonces, la única diferencia aquí es que, digamos, que no es esta cadena de transporte de electrones así como tan larga, sino que es nada más un solo complejo que va a excitarse con la luz y otro que va a donar el electrón y el protón, digamos, el protón que entra aquí y el electrón que se acopla a otra reacción, ¿verdad? Que es aceptado por otro compuesto. Pero básicamente es más o menos lo mismo. Digamos, la ATPasa esta funciona igual. Y sí, la única diferencia es que, digamos, que como que hay una excitación mediada por luz, ¿verdad? Que es la que va a dar como esa energía, ¿verdad? Pero esto, digamos, no lo hacen todas las bacterias, ¿verdad? Lo hacen solamente algunas. Y, entonces, digamos, como que tal vez para resumir esta parte de fosforilación acoplada al transporte de electrones, tenemos dos posibles fuentes de energía. Una es la luz, que es lo que ocurre en la fotosíntesis, y otra es, digamos, energía que es esta del transporte de electrones, pero esto, digamos, estos electrones vienen de reacciones metabólicas, ¿verdad? Del metabolismo. Eh, Al igual que en la fermentación, ¿verdad? Al igual que en este otro proceso. Vamos a ver qué se hizo. Bueno, digamos aquí, por ejemplo, en este proceso, entonces aquí tenemos que se están liberando electrones y se están liberando hidrógenos. Entonces de ahí es como de donde provienen estos electrones, ¿verdad? Eh, para, digamos, generar la energía. Entonces, esta energía viene de reacciones químicas, se da un transporte ahí de electrones, mirad, hay también un transporte, un gradiente de protones que entra a la ATPasa y entonces ahí es donde se puede producir la fosforilación de los precursores y se puede obtener el ATP. Bueno, ese sería como el resumen. No sé si hacemos una pequeña pausa, chicos, tal vez como unos, yo creo que como unos 15 minutos para que puedan despejarse un poco y podemos continuar con otro tema que es el de crecimiento bacteriano. Mira, hasta ahora estamos viendo de dónde viene la energía, cómo se conserva y ahora sigue entonces qué hace la bacteria o digamos qué hace la bacteria, otra de sus funciones que es el crecimiento. Bueno, entonces no sé si vamos a ver qué hora es 1:58. Digamos que 2:15. Ok, profe, gracias. Bueno, voy a dejar de grabar. Ok.